Bien, vamos a comenzar con la parte de muestreo ambiental de aire. En la presentación vamos a ver el muestreo de aire para la determinación de contaminantes atmosféricos a nivel troposférico. Primero vamos a ver el muestreo de compuestos volátiles, después el muestreo de compuestos semivolátiles y por último el muestreo de partículas atmosféricas. Vamos a ver en detalle cómo muestrear partículas atmosféricas totales, las denominadas PM10 y PM2,5 y por último equipos para muestreo de deposición atmosférica. Uno de los dispositivos utilizados para el muestreo de contaminantes orgánicos volátiles son los denominados canister, que son unas especies de garrafas de acero inoxidable diseñados especialmente para el muestreo con superficies internas tratadas. Estos dispositivos están disponibles en diferentes volúmenes, desde 400 mililitros a 15 litros. Tienen la ventaja de ser reutilizables y se los puede utilizar de dos maneras. De forma pasiva, en donde el aire a muestrear ingresa al interior del recipiente por diferencia de presión, o muestreo activo, en donde el aire es forzado a ingresar al recipiente mediante una bomba. El muestreo puede ser puntual, es decir, en un momento determinado, o pueden realizarse muestreos integrados a lo largo del tiempo, utilizando un controlador de flujo. Esta es una metodología aceptada internacionalmente por muchos organismos internacionales, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Con esta metodología se puede muestrear un amplio rango de compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos volátiles son un grupo de compuestos orgánicos que se evaporan fácilmente a temperatura ambiente. Al ser muchos de estos tóxicos, es importante su monitoreo ambiental para evaluar el posible impacto en la salud humana. Algunos de los más conocidos son los hidrocarburos aromáticos como el benceno, tolueno y xileno. Uno de los dispositivos utilizados para el muestreo de compuestos orgánicos semivolátiles son los muestreadores pasivos de aire. Estos dispositivos están formados por una espuma de poliuretano encerrada en dos semiesferas de acero inoxidable, que lo protegen de la precipitación, la luz solar, la deposición de partículas y reducen la influencia del viento. Estos dispositivos se dejan equilibrar en el aire por periodos variables, entre 1 a 3 meses. Entre los compuestos orgánicos semivolátiles que se pueden muestrear están los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los bifenilos policlorados, los denominados PCBs, y pesticidas, expresando su concentración en nanogramo o picogramo por metro cúbico. En este esquema podemos ver cómo está formado el dispositivo, con la espuma de poliuretano en amarillo en la parte central del dispositivo, donde quedan retenidos los compuestos orgánicos semivolátiles, y las dos esferas de acero inoxidable, la superior y la inferior. Las flechas indican la circulación de aire. Estos dispositivos tienen varias ventajas, dentro de las que encontramos su bajo costo, fácil manipulación y la más importante, su independencia de la energía eléctrica. Esto permite instalarlos en sitios remotos. A su vez, posee desventajas, una de las cuales es que la medición del volumen muestreado es indirecto, es decir, a través de cálculos de tasa de muestreo, y el segundo es que quedan retenidas partículas y la cantidad de partículas retenidas varía con las condiciones ambientales. El muestreo de partículas atmosféricas puede llevarse a cabo utilizando muestreadores activos de alto volumen. Esto nos permite determinar la concentración de partículas suspendidas totales en el aire. Consisten en motores que filtran grandes volúmenes de aire, aproximadamente 2000 metros cúbicos por día. En la imagen podemos ver en flechas rojas el ingreso de aire al muestreador y las flechas blancas indican la salida del aire.
Las partículas quedan retenidas en filtros ubicados dentro de la carcasa protectora. La cantidad de material colectado se calcula pesando el filtro antes y después del muestreo. La concentración de partículas suspendidas se calcula dividiendo la masa de partículas capturadas entre el volumen de aire muestreado. El muestreo de las denominadas partículas PM10 y PM2,5 requiere de instrumental más sofisticado. Recordemos que las partículas denominadas PM10 son las que poseen un diámetro menor o igual a 10 micrones, también llamadas partículas inhalables, y las PM2,5 son aquellas partículas que poseen un diámetro menor o igual a 2,5 micrones, llamadas también partículas respirables. Estos equipos poseen una bomba que fuerzan el aire para ingresar y colecta simultáneamente ambos tipos de partículas. Estas partículas quedan retenidas en dos filtros separados de 47 milímetros de diámetro. Utiliza controladores de flujos para mantener el flujo constante en ambos canales y se pueden programar para muestrar durante periodos de tiempo determinados con una fecha definida por el usuario, tanto de inicio como de finalización. El cálculo de la cantidad de partículas colectadas es similar al caso anterior de los muestreadores de alto volumen, en donde los filtros se pesan previamente para obtener el peso inicial y luego del muestreo, denominado el peso final, que es el peso del filtro más las partículas colectadas. Y la masa de partículas se calcula restando el peso final menos el peso inicial del filtro. Para el muestreo de la deposición atmosférica total se utiliza un método denominado método Bergerov. Recordemos que la deposición atmosférica total es la sumatoria de la deposición húmeda más la deposición seca. La deposición seca es aquella debida por pérdida de energía de la masa de aire que la contiene, y la deposición húmeda es por efecto de las precipitaciones. Este es un método muy simple y muy económico que consiste en un recipiente colector con agua destilada que se coloca durante un mes a una altura de 1,5 metros o 2 sobre el nivel del suelo. El único requisito es que se coloque una distancia que supere 10 o más veces la diferencia de altura entre el recipiente colector y el obstáculo. Esto es para minimizar los efectos como edificios o árboles que perjudican el libre movimiento de aire. Al final del periodo de muestreo, que en este caso es un mes, la muestra se filtra y se determina el peso del residuo, utilizando una balanza analítica. Finalmente, el flujo de partículas expresadas en gramos por metro cuadrado por día se calcula utilizando la masa final del filtro, es decir, el filtro con las partículas, menos la masa inicial del filtro, sería la tala del filtro, dividido el área del recipiente colector en metros cuadrados por el tiempo en días, que en este caso son 30 días. Y por último, existen muestreadores automáticos que permiten colectar separadamente la deposición húmeda y la seca. Estos consisten en dos recipientes, uno que va a colectar la deposición húmeda y otro que va a colectar la deposición seca. Un sensor de humedad y una tapa de aluminio móvil. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando el sensor de lluvia detecta precipitaciones, se mueve automáticamente la tapa móvil y tapa el tacho que colecta la deposición seca. Esto permite colectar solo cuando la deposición húmeda. Cuando deja de llover, el sensor lo detecta y la tapa móvil se desliza tapando el recipiente de deposición húmeda y sigue colectando la deposición seca.